Un saludo a todos, bienvenidos a la sesión final de nuestro curso de autobiografía y sentido de vida en la segunda parte del módulo 8, la integración del relato actual de la vida y la renovación del sentido. Vamos entonces a terminar de hacer una revisión de todos los contenidos que hemos visto, de todas las experiencias de escritura, para entonces dar cierre al curso y a nuestro último encuentro de esta semana. Pues vamos a hacer un homenaje, un agradecimiento a la autora que nos ha permitido hacer todo este trabajo, porque es la que nos inspira y la que nos da directrices, que es la discípula principal de Víctor Frank, que es Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas es la que escribe este capítulo que compartí con ustedes sobre autobiografía logoterapéutica. ¿Por qué no escribir simplemente hechos del pasado, sino escribirlos para poderles conseguir un para qué en mi vida actual, ¿no? Entonces, Elizabeth Lucas, que ya aquí una señora mayor, nos dice que la escritura autobiográfica se debe escribir, o ella propone que se escriba en 9 secciones, y nos dice: el trayecto de vida debe aceptarse como particular e irrepetible. Debe aceptarse, debe analizarse, debe integrarse, debe entenderse que nos ayuda a autoconfigurarnos y hacernos la persona que somos, y a integrar de manera reflexiva todos los hechos que nos han sucedido en la vida. Entonces recordamos que pasamos 8 semanas escribiendo la autobiografía logoterapéutica desde una visión actual que nos debe haber ayudado a descubrir, ¿ok?, la condición que tenemos como seres humanos en toda esta dimensión no ética o espiritual, porque la estamos activando cada vez que reflexionamos, ¿no? Entonces, cuando escribimos nuestra autobiografía, escribimos un lado izquierdo donde a partir del relato actual pusimos lo más importante, después empezamos con el relato pasado o retrospectivo, donde recolectábamos hechos significativos de nuestra vida, que es el informe biográfico. Hay quienes hubieran podido relatar pequeños pedazos o hacer un esquema o ir colocando hechos sobresalientes. Hay quien los puede haber dividido en valencias emocionales y hay quien puede haber puesto uno al lado del otro. Y lo importante es que en ese lado izquierdo, en ese informe autobiográfico, se recogió tanto lo retrospectivo como lo prospectivo, como lo actual, en una clave subjetiva, porque es lo que yo recuerdo, cómo yo lo recuerdo y cómo yo lo interpreto desde la actualidad. Y después entonces, en el lado derecho hay una visión interpretativa, o sea, soy yo adulto en este momento de mi vida que interpreto, que juzgo y discuto, ¿ok?, con lo que pienso y reflexiono sobre lo que en este momento yo puedo entender como un significado o un aprendizaje que me puede haber dejado lo vivido en este momento, retrospectivamente en el pasado, o lo que yo me imagine en el futuro, para escribir entonces la autobiografía con este montón de etapas. Hay una visión retrospectiva que ustedes tienen que haber escrito sobre qué recuerdan ustedes significativo de sus padres, de su etapa preescolar, de su etapa escolar, de su etapa de madurez. Después está la situación actual, que en orden cronológico está aquí, pero que se recuerden que fue lo primero que escribimos, nuestra situación actual. Después entonces, que ya partimos del actual, hablamos de retrospectiva, seguimos entonces con lo prospectivo, con el futuro, y escribimos entonces esa visión prospectiva que contempla lo previsible y lo imprevisible, con un futuro próximo, un futuro lejano, lo que sería mi morir y la posibilidad de escribir mis huellas en el mundo. Recordemos entonces que escribimos nuestra autobiografía con 9 secciones, que nos queda un borrador, como yo les decía, que podemos volver a revisar, y que cada una de las 9 secciones son un pedazo de la explicación temporal de la persona. Es la explicación que yo le doy en este año, en este momento, con mis características y mis cualidades en este momento. Es una explicación temporal de la persona en su tiempo propio, y esa explicación que yo hago es una confrontación que yo hago con mi capacidad no ética, reflexiva, de análisis, de sentirme parte de algo más grande, de poder mirarme desde afuera, que es la confrontación de la existencia con el logos o el sentido, en el aquí y en el ahora, lo que permite a las personas que han hecho este trabajo de autobiografía logoterapéutica una elaboración increíblemente densa e intensiva.
Entonces, todos tenemos que haber hecho nuestro informe autobiográfico que construimos sobre la base de la realidad vivida, los reales vividos bajo clave subjetiva, que lo escribimos y ahí podemos contrastar cuando nos reunamos, si lo hicimos más bien como un diario cronológico, si pusimos algunos eventos, si hicimos un esquema, si hicimos una pequeña narrativa y después la ampliamos. Lo importante es que es el relato de cada quien de la experiencia vivida y la selección de específicamente qué relatamos, así como qué lo relatamos, nos da aprendizajes muy importantes. O sea, qué seleccioné para relatar y cómo lo relaté, dicen quién soy yo en este momento, integrando lo que me pasó en el pasado, lo que vivo en el presente o lo que me imagino en el futuro. Y es importante que siempre contemplemos o hayamos contemplado dos preguntas en referencia a las relaciones con nuestros semejantes, que esté tratando de relatarla, por lo menos en el informe biográfico, de la manera más objetiva posible y después haciendo los análisis, y es qué hizo esa persona para mí y qué hice yo para la otra persona, cuáles fueron nuestras interacciones, vinculaciones, dependencias, colaboraciones. Y por supuesto también un tema muy significativo que trabajamos es reconsiderando lo que es libertad y responsabilidad, hasta dónde actué, hasta dónde elegí, cómo elegí, por qué lo elegí, qué otras opciones tenía, ¿no? Y para cerrar estas últimas dos láminas, entonces, después de haber repasado todo lo aprendido sobre la escritura autobiográfica y la logoterapia como marco referencial de la terapia del sentido que me permite ver el sistema de valores, la libertad y la responsabilidad, la tríada trágica, la manera de mirar el mundo, la manera de preguntarnos las cosas con el diálogo socrático, después de haber aprendido todo eso, ¿ok? Tenemos o nos sentimos que nos acercamos a una mirada equilibrada de nuestra vida presente, pasada y futura. Me siento tranquilo y equilibrado, integrando lo previsible, lo imprevisible, lo que es quizás más positivo, lo que yo puedo, el sufrimiento evitable, el inevitable, las situaciones buenas de nuestra vida, lo que disfrutamos, lo que dejamos de disfrutar, lo que disfruta el otro. O sea, he podido hacerme más preguntas de mi presente, mi pasado y mi futuro. Me siento más equilibrado, autoconfigurándome y evaluándome y analizándome. Entonces, revisando lo aprendido, vamos a tratar de contestar estas tres preguntas para llevarlas a la sesión presencial. La primera pregunta que nos va a permitir revisar lo aprendido. ¿Qué planteamientos de la logoterapia fueron significativos para mí y cómo influyeron? Si así fue, en la escritura de mi autobiografía. Ah, me ayudó lo de la tríada trágica. Ah, no, me ayudó lo del sistema de valores de nunca dejar de escribir lo que yo experiencio, cómo yo afronto la actitud y cómo yo disfruto. Ah, no, o me puede haber ayudado el concepto de libertad. Algunos de los conceptos que trabajamos fueron útiles para escribir mi autobiografía. Segunda gran pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué apartado de mi autobiografía disfruté más o fue más fácil de escribir? ¿Y cuál disfruté menos o fue más difícil de escribir y por qué? Me gustó mucho escribir sobre mi infancia, me costó mucho escribir sobre mi adolescencia, me fue muy fácil escribir sobre mis padres, me fue muy doloroso escribir sobre ellos, eso, o me es muy duro escribir sobre mi vida actual por tales cosas, o me costó mucho escribir sobre el futuro. La idea es que cada quien lleve un poco cuál fue su experiencia y el último, que es como un gran aprendizaje general, es cuáles han sido los aprendizajes más importantes de la experiencia vivida en estas 8 sesiones del curso Autobiografía y Sentido de Vida. Entonces, ahora sí, después de 8 semanas de haber compartido con ustedes, pues nos despedimos de este curso de Autobiografía y Sentido de Vida.